Muy buenas, hermanos, amigos, donde quiera que estén. Hoy queremos abordar un tema muy interesante. No podemos negar que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido mucho abuso de autoridad. Y hoy, por lo tanto, vamos a abordar el tema del abuso de autoridad en la iglesia. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza, prepare papel y lápiz y espero que la misma sea de bendición para su vida. Así que vamos a la enseñanza de hoy, el abuso de autoridad. Listo para la enseñanza de hoy. Del libro Lo que yo creo, vamos a la página 195. Nuestro tema de enseñanza para hoy es la autoridad espiritual. Cómo se debe enfocar la autoridad dentro de una iglesia. Lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte. Una terrible de la realidad del mundo eclesiástico en nuestros tiempos y a lo largo de la historia no solamente es la mercantilización de la fe y la explotación de la misma, sino, lo más terrible, el sojuzgamiento de las ovejas, lo cual origina muchas veces escándalo y da lugar a lo que vamos a denominar el abuso de autoridad. Pues algunos líderes acuden a técnicas de lavado de cerebro para convertir a las ovejas en borregos, los cuales, tristemente, estas ovejas ciegamente les siguen, sin analizar las enseñanzas bíblicas que les están dando, ni tampoco examinan la vida del líder, el cual tiene que ser ejemplo. Y cuando se atreven a confrontar al líder por sus errores, estos líderes que son todopoderosos les excomulgan y le marginan, e incluso algunos hasta les condenan. Es bueno leer unos libros muy interesantes, El poder sutil del abuso espiritual de David Johnson y Jeff Van Ponderen, también de Willie Short de abuso, el abuso en la iglesia, y otros libros más que nos habla de este serio problema. No mencionaré los nombres ni los grupos que practican este descaro mercantil y esta hegemonía pastoral, como lo hizo el pastor Jorge Erdelit en su libro Pastores que abusan. Pero sí voy a analizar las técnicas que se usan para manipular y programar la mente de muchos ingenuos creyentes que buscan en falsos apóstoles y profetas y supuestos ungidos la voluntad de Dios. Y muchas veces, tristemente, son esclavizados en una secta. Hablemos de la tiranía de los santos. No es nada nuevo lo que yo denomino la tiranía de los santos, ya que comenzó a partir del momento en que la iglesia perdió su sencillez y pluralismo en igualdad, y nacieron formas paulatinas de líderes o ancianos que gobernaban las congregaciones de forma despótica. Y esto los convirtió en una clase clerical y privilegiada. Cuando la iglesia pierde el espíritu y la palabra, aparece la hegemonía sobre los hermanos, la cual se convierte en una fiera acción, donde la excomunión se vuelve el arma o el método dominante para aquellos que discrepen del líder por sus errores. Y es ahí cuando aparece la Inquisición, con la metodología de castigo que existió en la Edad Media, lo cual causaba tortura y muerte a los que no aceptaran los dogmas de la autoridad eclesiástica emanada del papado de Roma. Estos dogmas de hombre usurpan el papel del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras, dando origen a lo que podemos denominar dogmas de fe sin base bíblica, lo cual
corrompe el cristianismo dentro del catolicismo, cayendo en la Edad Media en una iglesia completamente corrupta. ¿Cómo nació el clericalismo y el autoritarismo eclesiástico? Bueno, fue lentamente mediante la asimilación de los esquemas del gobierno romano. Una vez que la iglesia pasó a ser parte del Estado romano con el edicto de Constantino en el año 312, las influencias del sistema romano minó las estructuras de la iglesia. Es importante notar lo que dice Justino González en su libro Historia del Cristianismo. Esta situación comenzó cuando el imperio aceptó la fe cristiana. Puesto que Roma era, al menos nominalmente, la capital del imperio, la iglesia y el obispo de esa ciudad pronto lograron gran relieve. Y claro está, lentamente absorbieron el poder y la estructura del imperio romano y nació el papado. Fueron los concilios posteriores los que abrieron la puerta al autoritarismo papal. Al principio los concilios nacieron para tratar de afrontar las herejías de las doctrinas gnósticas que invadían la iglesia, como por ejemplo el concilio de Nicea en el 325, que fue hecho para enfrentar la controversial doctrina arriana que tenía que ver con la Trinidad. Después aparecieron otros concilios, como el de Constantinopla, que además de abordar temas doctrinales y heréticos, consolidó mediante acuerdo el reconocimiento de las autoridades eclesiásticas como un canon tercero que establece nuevos dogmas. Y dice, el obispo de Constantinopla debe tener prerrogativa de honor después del obispo de Roma, porque su ciudad es la nueva Roma. De esta forma, el poder de la iglesia fue cayendo en manos de hombres carnales que convirtieron la autoridad en un arma de manipulación y no de formación. Con la reforma de un monje llamado Martín Lutero en el 1517 en Wittenberg, Alemania, y a través de la evolución del protestantismo, el clericalismo fue menguando en su autoritarismo hasta que se llegó a los sistemas de gobiernos pluralistas y congregacionalistas. Sin embargo, esto no ha impedido que algunas iglesias evangélicas vivan en un verdadero autoritarismo espiritual que es abusivo. Pero, ¿cómo ocurre hoy en día el abuso de autoridad? ¿Cómo es que se abusa de la autoridad en la vida de la iglesia? Esto ocurre cuando afirman cosas que no tienen fundamento bíblico y demandamos a los demás un sometimiento incondicional a dogmas o mandatos o caprichos de hombres que proclamándose ungidos, papas, iluminados, apóstoles o representantes de Dios, se toman el derecho sobre la Biblia y toman autoridad que la Biblia no les otorga y manipulando las escrituras someten a la gente a sus caprichos, como que ellos fueran el Espíritu Santo o Cristo o los ungidos especiales de Dios. Estos personajes autoritarios crean principios de vanagloria que acentúan su poder mediante milagros, enseñanzas o revelaciones para hacer que la gente, sin usar la razón, acepten sus mandatos.
son como aquellos que el apóstol Pablo describe en 1 de Timoteo 1, del 6 al 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, y por medio de palabrería desvían a algunos. Qué claro está las palabras del apóstol. No podemos negar que hay líderes espirituales que devoran a las ovejas, hasta destruirlas, como afirma un escritor cristiano que dice: nosotros, los líderes cristianos, queremos distanciarnos de la idea de creer que hay líderes que devoran a las personas. No queremos creerlo, que así lo hacemos. Las consecuencias dañinas suelen venir en paquetes sumamente sutiles. Esas son las palabras del libro de David Johnson, El poder sutil del abuso espiritual. Y sin embargo, sí, así ocurre hoy en día, porque tenemos muchos lobos pastoreando a ovejas. Pero lo triste es que muchos que les obedecen tristemente van al fracaso. Ahora bien, si alguno atreve a enfrentársele a estos supuestos ungidos y no acata sus órdenes, entonces caen en anatema, en maldición, porque están yendo contra lo que ellos llaman la voz de Dios. ¿Has visto alguna vez una forma tan vil de manipular a la gente como ocurre en algunas iglesias? ¿Sabe qué hacen? Toman un texto fuera del contexto para afianzar una autoridad de siervo de Jehová y dicen que ay de aquel que se levante contra el ungido de Jehová. ¿Y qué ocurre? Pobrecitos de aquel que no acate sus órdenes. El hecho de no poder cuestionar a los líderes religiosos por parte de un miembro es un serio peligro para la salud de la iglesia. Porque si un pastor o líder dice cosas que no son correctas, el deber nuestro es confrontarlo con la palabra. Porque ser cabeza significa hacer cumplir el orden establecido. Pero el poder verdadero en la iglesia no se encuentra en el hombre, sino en la palabra y en la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Si hablamos de la familia, la cabeza del hogar es el hombre, pero Cristo es la cabeza del hombre. Si hablamos de un gobierno civil, afirmaría que la cabeza es el presidente, pero tiene que respetar al poder legislativo y a su vez la constitución que rige en ese país. Respecto a la iglesia, el poder sobre los líderes radica en la palabra de Dios. En una interesante enseñanza, la Biblia nos facilita cómo debemos nosotros actuar frente a esta autoridad. El pastor José Luis Gómez Panete, que lo conocí en Mallorca, escribió en un manual de enseñanza los siguientes consejos. Para defendernos contra el abuso de la autoridad y la tiranía de los santos, debemos entender lo siguiente. A. La obediencia al líder no debe ponerse fuera o en oposición a la obediencia al Señor. Efesios 5, 21 y 22. B. La autoridad espiritual no se impone despóticamente por presión, miedo o amenaza. La autoridad espiritual debe conquistar la voluntad y la libre disposición de los creyentes a la obediencia, según enseña la palabra en 1 de Juan 4, 18, Mateo 20, del 25 al 28,
Marcos 10 del 42 al 45 y Lucas 22 del 25 al 27. C. Toda autoridad espiritual se debe someter a las sagradas escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Y D. El que ejerce una autoridad debe a su vez estar sujeto a otra autoridad o autoridades para su propia disciplina y acoyuntamiento, como enseña Hechos 15:28. Y la gran pregunta, ¿por qué se abusa de la autoridad? Si todo efecto tiene una causa y las malas acciones reflejan un mal de fondo, yo pregunto, ¿por qué muchos líderes abusan de la autoridad con soberbia y prepotencia, máxime en los caminos del Señor? Es natural que los del mundo busquen el poder, sean soberbios y que lleven el sistema al despotismo y nepotismo. Pero, ¿es posible esto en la iglesia del Señor? Jesús enfocó esta dualidad de conducta entre los que tienen poder y autoridad en el mundo y lo que deberían ser los líderes de la iglesia en el rebaño. Y Jesús dice en Mateo 20, del 25 al 27. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestades. Y ahora viene la aplicación a sus discípulos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es el principio del liderato dentro de la iglesia. Esta enseñanza determina claramente que en la iglesia todos somos hermanos, aunque algunos ejerzan una función de magisterio o liderato o de mayordomía. El ser autoridad no me coloca sobre los demás en potestad, sino en servicio. El abuso de autoridad tiene su razón de ser. ¿Y saben cuál es la causa principal del abuso de autoridad? Es el egoísmo humano, el cual es fruto del pecado original. El hecho de querer ser más y la ambición de poder lleva a muchos hombres y mujeres a buscar protagonismo, títulos y control. Qué terrible cuando el egoísmo se enquista en nuestras vidas y aparece el orgullo, automáticamente este da a luz la soberbia y ella nos lleva a actitudes despóticas y altaneras, olvidando que si somos siervos tenemos que servir. Otra causa que origina el abuso de autoridad son los complejos y temores. Hay muchos líderes cristianos que desencadenan sus frustraciones con actitudes negativas con la gente. Por ejemplo, el caso de un pastor que vino de un hogar donde el padre autoritario dejó huellas de resentimiento en su vida, lo cual no lo exteriorizó en el momento, pero una vez adulto, siendo líder, desencadenó su frustración ejerciendo una autoridad radical y dominante. Cuando las personas traen un temperamento colérico y arrastran modelos machistas del hogar, automáticamente desencadenarán este tipo de actitud. Los temperamentos flemáticos mezclados con el colérico, procedente de marcos rígidos, tienden a ser despóticos en su forma de comportarse.
Los deseos de grandeza y algunos otros problemas mentales, tales como psicopatía o megalomanía, convierten a ciertos líderes en autoritarios y dominantes convulsivos. Si somos observadores, podemos identificar estas características de trastornos mentales o de conducta en algunos líderes. Por ejemplo, imponer siempre sus órdenes, mantener una obstinación irracional, buscar y promover reconocimientos, el controlar a todos los que le rodean y mantener un perfeccionismo el cual termina imponiéndose a los demás, o el ser dogmático, aislarse del grupo y formar en torno suyo una argolla de personas proclive a su punto de vista, etc. Cuando alguien puede opacarle, entonces lo elimina con astucia. Los grandes dictadores de la historia eran hombres con desequilibrios emocionales, pero a su vez con una gran inteligencia. ¿Cómo debemos enfrentar el abuso de autoridad? Cuando nos enfrentamos a personas que abusan de la autoridad, nos enfrentamos a conceptos, términos o enfoques bíblicos con los cuales tratan de justificar su conducta arbitraria. Un ejemplo lo podemos dar en aquellos que dicen, hay que obedecer si queremos tener bendición. O afirman que las autoridades son puestas por Dios y debemos respetarlas en todo, como dice Romano 13. Y entonces usan Romano 13:1. Sométate a toda persona a la autoridad de superiores, porque hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En algunas congregaciones enseñan que no sujetarse al líder puesto por Dios es rebelarse contra Dios. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas expresiones? Ninguna autoridad humana es infalible. Reconocemos que para muchos el sistema social y la obediencia es una suprema virtud, mientras que la desobediencia es un supremo pecado. Pero hermano, esto no es así, ya que en muchas ocasiones la obediencia a una autoridad arbitraria nos puede llevar al pecado. ¿Cómo lo oye? ¿Acaso las autoridades no intimidaron al apóstol Pedro para que no predicara? ¿Y qué hizo este cuando salió del recinto después que le dijeron que no predicara? Dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Pedro se enfrentó a la oposición religiosa y judicial de su sistema. En Hechos 5:29 encontramos que él dijo, mi deber es obedecer primero a Dios que a los hombres. No importa si es pastor o político. Miren, ahí tienen el modelo del profeta Daniel, servidor y consejero del rey de Babilonia, pero rechazó su edicto que prohibía pedirle a otro Dios u hombre fuera del rey. ¿Y qué hizo Daniel? Desobedeció el mandato. Y el mandato decía que si desobedecía sería echado en el foso de los leones. Pero Daniel rechazó la orden y la confrontó orando con las ventanas abiertas 3 veces al día para ser visto. Daniel capítulo 6, versículos 7, 9 y 10. ¿No fue esta una clara desobediencia y rebelión a la autoridad dominante que puso algo impuesto de forma injusta? Recordemos que sobre toda autoridad está, primero,
la palabra de Dios. Segundo, mi conciencia. Y tercero, mi derecho a la libre determinación. Nadie puede invadir mi intimidad y mi criterio. No hay autoridad suprema, ni infalible, ni absoluta, excepto la de Dios. Y a pesar de ello, Él, siendo soberano, respeta mi libre albedrío. El gran filósofo y escritor Erich Fromm, en uno de sus libros, dice lo siguiente: el individuo no está forzado a obedecer. Se hace la ilusión de que actúa voluntariamente, de que solo sigue la autoridad racional. ¿Quién puede desobedecer lo razonable? Así que a la hora de usar nuestra libertad y nuestra razón, debemos actuar con criterio. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a manipularme, anularme o castrar mi conciencia. Y máxime cuando va contra la palabra de Dios. Nuestra razón rige nuestro comportamiento. Y aunque sabemos que si está corrupta mi mente, me llevará a cometer actos incorrectos. Pero así y todo, nadie puede forzarnos a hacer lo que no deseamos hacer. La conversión y la entrega a Cristo no es una imposición, es una elección. El papel del esposo, del padre y pastor es formar la conciencia con valores claros para que de acuerdo a nuestra propia experiencia y el trato personal de Dios con nuestra vida podamos establecer nuestro propio criterio. Dice la palabra en Hebreos 5:14, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que discernir lo que vamos a hacer. Ya que dice Romanos 12:1 que nuestro culto es racional y con entendimiento, ratificándolo 1 Corintios 14:15. Y la autoridad debe formar criterios, pero no manipular las conciencias. Cuando un superior trate de violar tu conciencia y esquema de valores, debes, con mansedumbre, rechazarlo, expresando tu punto de vista. Mateo 18:15. No podemos aceptar la manipulación. Debemos no favorecer el personalismo más extremo que ahoga toda libertad de pensamiento y todo atisbo de reflexión crítica, bajo la terrible siempre amenaza de expulsión por disensión, de ser separados, por incurrir en falta, no ya contra la sacrosanta doctrina sana, sino contra el consejo de Dios, sino contra algo más etéreo e indefendible, que es el principio de la separación entre mi mente y la razón, cuya aplicación depende no del capricho del grupo ni del líder, sino del conocimiento y de mi conciencia. Debemos definir cómo, cuándo y hasta dónde debo obedecer. ¿Hasta dónde puedo sujetarme a una autoridad humana? Si no aprendemos las regulaciones legales de la autoridad en el aspecto moral y bíblico, el resultado puede ser muy, pero muy lamentable. Bien, hermanos, hoy les presentamos esta segunda parte. Seguiremos tratando el tema en la próxima transmisión. Creo que la segunda parte va a ser muy interesante. Así que esté pendiente a ella y esperamos que la misma
sea de bendición para su vida.